Ah, hola gente, bienvenidos a su podcast, El Menester de las Luciérnagas, desde Sencillamente. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Romero. Saluda, Miriam. Hola. Otra vez. Hola. Ella es matemática, egresada de la UAM, de aquí del estado de Morelos, y estás terminando tu maestría, ¿verdad? Me parece. Sí, ya estoy en los últimos. Bien. Ella es matemática y nos va a contar qué hace un matemático como ella. Primero, bueno, era decirles a los que están conectados que quiero no ser tan formal, pero si ustedes quisieran saber un poco más de tecnicismo, me pueden preguntar, escribirlo, porque es muy divulgativo, ¿no? Entonces, si tienen dudas, pueden detenerme, porque como buena matemática hice una presentación y pues sí me gustaría que vean que como matemáticos que solo usamos papel y lápiz y a veces computadora, nos podemos dar como nuestros pequeños lujos cuando hacemos nuestras presentaciones, ¿no? Que utilizamos un programa que se llama LaTeX porque nos permite poner muchas fórmulas y todo ese estilo, ¿no? Entonces, supongo que comienzo compartiendo la presentación. Sí. Jairo, me vas diciendo si sí se ve. Sí, preséntala y ahora la checamos. Y también, si la audiencia quiere... Ahí estoy yo y ahora... encontrar mi... Bye, Jairo. Ya, Listo. adiós. Bueno, entonces, yo les voy a hablar de cirugía, pero creo que me gustaría mencionar un poco que es bastante gracioso. Un comentario que me hizo la doctora con la que apenas estuve trabajando en una estancia. Nos comentó que algo muy chistoso que le pasó fue que como ya es una profesora reconocida, pues aparecen los papers y todo esto donde dicen pues cirugía, ¿no? Cirugía casi conforme y todo este estilo. Entonces dice que un día le llegó un paquete de una empresa que hace productos quirúrgicos y le decían que los probara para que viera si sí funciona porque ella se dedicaba a hacer cirugía, ¿no? Entonces voy a intentarles explicar por qué lo llamaban cirugía. Pero antes de esto, la cirugía que yo hago es un conjunto que se llama el conjunto de Mandelbrot, y para llegar ahí son como varios pasos. Entonces, comienza. Bueno, esta imagen es gracias a Jairo. Y me hizo gracia porque es un meme y porque trata de poner todas las etapas de la matemática, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la parte aritmética y que creen que cuando dices soy un matemático te pueden hacer cuentitas, ¿no? Cuando hay todo un mundo, que esto pasa en general, ¿no? Cualquier área, cualquier especialidad siempre tiene un trasfondo muy profundo. Entonces, la idea es que creo que lo que hablaremos anda como por acá, entonces a ver qué les parece. Entonces, primero voy a comenzar con definir, o bueno, no formalmente, pero hablar sobre qué es un fractal. Entonces, esa es una historia bastante interesante que recientemente estuve leyendo para poder explicarles. Este término fue dado por Benoit Mandelbrot, que, bueno, él se fijaba que había muchas estructuras que eran no lineales ni circulares, ¿no? Que podíamos tener cosas que no son nada bonitas. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de figuras, no líneas, no circulares, no cosas regulares, y conforme tú le vayas haciendo zooms, puedes encontrar siempre la misma figura, a eso le llamo fractal. Esto también lo empezaron a investigar porque se dieron cuenta que hay muchas cosas en la naturaleza que tienen este tipo de estructuras. Por ejemplo, él empezó con esto, que es un triángulo, y dijo, bueno, ¿qué pasa si le vuelvo a poner un triángulo acá? Este es un copo de nieve. Entonces, si lo hacemos infinidad de veces, vamos a estar agregándole siempre la misma figura y estamos haciendo un fractal. Estamos teniendo algo en la frontera que no es regular.
Y hablaba un poco en esta parte física y aplicada en la continuidad, que normalmente se creía que cuando algo es continuo y con el tiempo, en teoría debería de ser como proporcional. Entonces él quería, hubo un matemático que dijo, no, esto no es verdadero, puedes que tengas cosas constantes, pero que, por ejemplo, su velocidad no lo sea, ¿no? Entonces, este fue como un primer ejemplo para eso, donde decía, si hacemos este proceso infinitas veces, pues vamos a estar agregando longitudes, ¿no? Entonces, nuestro perímetro, conforme vayamos agregando más y más y más triangulitos a nuestro popo, vamos a tener un perímetro infinito. Pero nosotros sabemos que está encerrado en una área finita. Entonces, es como un ejemplo de que puede haber como cosas extrañas encerrando cosas conocidas, ¿no? Como algo finito, no sé. Incluso está ahí por el ejemplo también de el triángulo de Sierpensky, ¿no? Que se dice que tiene un área cero y perímetro infinito. Sí, okay. Es la misma diferencia. Solo que cambia un poco porque fractal intentan decir que en el borde no se comporta de una forma regular. O sea, ahí puedes tener cosas horribles. De hecho, habla también que podemos encontrarlo en las olas, en las ondas del mar, porque cuando tienes este caos del fluido, si tú quisieras como bordear a las olas, tú tienes cosas como caóticas. O un ejemplo muy básico es cuando tienes una partícula browniana y que se comporta de una forma muy caótica, o sea, de nuevo tienes no cosas regulares, ¿no? Y okay. El triángulo de Sierpinski en particular es autosimilar, porque vas viendo la misma figura adentro, y un fractal no necesariamente. Ok. No sé si sí, gracias. Entonces, cuando hablan de fractales en la naturaleza, aquí tenemos a dos. A la coliflor, que igual, si queremos como hacer el contorno, el borde, nunca es algo regular. Y en la luna la puse de ejemplo, pero por el cráter. O sea, de nuevo, si nos vamos fijando en los contornos, no son cosas regulares, sino caóticas. Entonces, para hablarles de lo que va a ser el conjunto de Mandelbrot, para empezar, va a haber un poquito de dinámica y quería explicarles cómo se construye esto. Porque los ejemplos anteriores son cosas que encuentras en la naturaleza y que tú te vas por el contorno, ¿no? Pero es algo que ya existe. Y el conjunto de Mandelbrot se creó. Pero a mí en particular se me hace bastante interesante cómo se crean las cosas en matemáticas, ¿no? Entonces, esta es como la primera figura o la primera foto del conjunto de Mandelbrot que lo hicieron pues a base de programación, ¿no? Entonces, hay un programa que me gustó mucho. No le voy a poner sonido, pero me gustó mucho cómo intentan hablarles de esto. ¿Por qué? Sí. Porque cuando está en la naturaleza, el borde ya existe. Entonces, lo que un matemático intentaría hacer es buscar una función, convertirla a esta parte abstracta para que puedan definirlo como es. Entonces, cuando nosotros creamos cosas, lo hacemos al revés. Tenemos la función y vemos qué sucede, ¿no? Entonces, cuando tenemos funciones, ahora ya me meto como en otra área, voy a hacer algo que se llama sistemas dinámicos, que lo que significa es que yo tengo un punto, entonces lo que voy a hacer es empezar a iterar. Entonces, este video en particular me gustó mucho porque hace de una forma programada ver esto, ¿no? Entonces, ahora, algo que nos interesa como sistemas dinámicos es saber el comportamiento de los puntos. Entonces, aquí lo que está haciendo es estas líneas y estos puntos son a dónde van después de una iterada. Por ejemplo, si estoy en este punto, la siguiente iterada me paso para acá, la siguiente iterada me paso para acá, la siguiente iterada me paso para acá. Entonces, cosas de este estilo. Y mi función para mi conjunto de Mandelbrot es una función cuadrática, o sea, es un polinomio que tiene claro 2 de z cuadrada más c. Z cuadrada más c es algo importante ahí mencionar antes, ¿no? Sí. El z se refiere a los números complejos. Entonces,
los números complejos son números en 2 dimensiones, para la gente nada más. Ajá, ahí está, ¿no? Un número complejo, gente, está en 2 dimensiones, tiene una parte real y una imaginaria, entonces podemos decir 8 más 3i. Y cuando uno lo multiplica, un número complejo, lo que hace es mover, ¿no? De ese punto lo lleva a otro punto en el plano, ¿no? Entonces, por eso, cuando alguien multiplica un punto, lo va a llevar a otro punto y en particular la ecuación de Mandelbrot, le agregas algo y luego lo haces, ¿no? Y esto es a lo que Miriam llamaba iteraciones. Sí, sí. Bueno. De hecho, justamente creo que iteración como tal, porque es una palabra que yo igual aprendí después, iteración es repetición como tal, ¿no? O hacer algo otra vez, para que estemos como que acá. Sí, sí. Tengo un pizarroncito, igual y podemos hacer esos como breaks para las personas que te alcanza a ver. Ok, sí. A ver, entonces, yo tengo una función, y esto porque soy matemática, ¿no? Era inevitable que no sacara el pizarrón. Entonces, como dice Jairo, mi Z y mi C están en un complejo. Entonces, aquí es bastante interesante cómo se define este C. Esto es la acción de los números. Normalmente se usa los números reales por la recta numérica, ¿no? Todo número que puedan ustedes ubicar aquí. Miriam, nada más, para que te veas más grande, puedes ponerle en dejar de compartir y ya ándale. Listo. Bueno, entonces, se me fue la idea. Ajá. Cuando estamos en los reales, lo que queremos es resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, x cuadrado más 1 igual a 0, x cuadrada menos 1 igual a 0. Yo sé que esta sí la puedo resolver, ¿no? Porque este número que cuando lo paso del otro lado tendría x cuadrada igual a 1. Y sé que las raíces, cuando yo quiero quitar ese cuadrado, es sacar raíces, y puedo sacar raíces de números positivos. Entonces, este en particular es la motivación para que salieran los números complejos. Porque si yo paso este número del otro lado, ¿sí se ve bien? Sí. Tendría x cuadrada igual a menos 1, ¿no? Entonces aquí ya tengo un problema, porque si yo quiero sacar la raíz de un número negativo, eso no se puede, ¿no? Entonces, como matemático, dice, bueno, ¿y cómo solucionamos ese problema? Pues, vamos a extenderlo y agregar algo, ¿no? Digamos que la raíz de menos 1 lo vamos a llamar i de imaginario. Entonces, crean todo otro mundo que va a ser los números complejos, donde, pues, la idea como matemáticos, y esto es lo que me gusta mucho, es que de lo conocido queremos, pues, solucionar cosas como esto, que no existe, lo creamos, pero en otro espacio, trabajamos ahí y regresamos a lo que es real, ¿no? Entonces, este se creó para poder resolver cosas que en los números reales no podemos hacer. Entonces, lo siento, no tengo borrador. Bueno, entonces, como dice Jairo, en los números complejos ahora voy a tener 2 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tener un número complejo que se va a hacer llamar z, y por eso tengo aquí el z, que va a ser una combinación de dos números reales x y y, por eso voy a tener al plano cartesiano, van a ser dos r's, en una van a ser las x, en otra van a ser las y, pero voy a estar agregando mi número i de imaginarios, ¿no? Entonces, voy a tener puntos que van a ser de este estilo. Entonces, como decía Jairo, si yo quiero agregarle algo, y de hecho C también es un número complejo, lo que hago es primero, agarro un punto, y ese punto lo multiplico, un x cuadrado, ¿no? Si es un número real, entonces tendría 2 por 2 más algún C, no sé, tengo 3. En el número de la multiplicación sería 4 más 3, me dan 7. Lo que hago es que el punto... El 2. Ah, bueno, es que ese es un punto real, entonces está en el eje real. Era el 2 más un 3, ¿no? Entonces lo sumo y entonces nada más me muevo hasta el 7, ¿no? Pero me estoy moviendo en el eje real.
Entonces, después lo que yo quiero es hacerlo en el eje, bueno, ya en cualquier punto, ¿no? Entonces, aquí empiezan a meterte en operaciones que no me quiero meter ahorita, porque si no me iría mucho y dejémoslo que creamos aquí operaciones. Que te mueven de un punto a otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos pasamos de nuevo al video para que, bueno, ¿qué significa iterar? Con una función normal. Si te hay una receta, una receta, estoy aquí, dos recetas, primero tomamos al 1. Entonces, tomo al 1, después del 1, al 4. Entonces, esto es lo que hago iterar. Primero que he comenzado en el 1, después del 1 me pasa el 2, y del 2 me pasa el 4. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que hace una función iterarla. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer esto, lo que significa esta cuadrada, más o menos. Ok. Todo bien, todo bien. ¿No hay preguntas? Ahorita no. Dicen Igual, que, si quieren con formalidad lo puedo hacer también. dicen que qué bonito sonido el de los pájaros. Bien, seguimos con el video. Entonces, como estamos en el plano complejo, tenemos esto, ¿no? Entonces, de nuevo, tomamos un punto, entonces yo quiero verlo, que al iterarlo, hacia dónde se va. Pero cuando estoy hablando de CC, el C es el primero que voy a mover. Entonces, conforme tome Cs diferentes, mis puntos van a tener diferentes órbitas. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Primero tomo un C y me fijo en su órbita, pero el C está fijo y al Z lo estoy moviendo. Entonces, estoy viendo cómo está funcionando su órbita. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es hacer un sistema dinámico y ver qué es lo que ocurre al iterar mis funciones. Va a haber momentos en los que yo tenga estabilidad y aquí es donde entra un poco el caos y la estabilidad. Si se fijan, el C está fijo y estoy moviendo mi Z. Va a haber momentos en los que esto está aquí oscilando adentro del círculo, pero puedo tener puntos que al iterarlos, como esto que pasó aquí, se vayan al infinito. Entonces fue lo que sucedió aquí. Y esto es porque en los sistemas dinámicos normalmente queremos ver qué es lo que sucede, si hay estabilidad, si no hay estabilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, volvemos a la presentación. Yo tengo una duda. Vale. Sí. Oye, ahorita que estás hablando de, justamente, estás partiendo desde C y Z, ¿no? C se queda fijo y Z lo mueves. Sí. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es algo que me recordó hace ratito la imagen que pusiste, ¿podría ser algo similar a lo que tú estás haciendo? Es una función que iteras, sí, solo que esta es diferente porque, si te fijas, va creciendo de una forma diferente. Pero sí, es iterar, meter valores y ver qué es lo que sucede conforme pasa el tiempo. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? No, tenemos un saludo de Eric, que es tu fan, dice. Lo que yo quiero ahora es... Se movieron mis videos. Quiero que vean de dónde sale el conjunto de Mandelbrot. Y esto es porque me quiero fijar solo en la órbita donde fijo al 0, que es un punto crítico para los que saben de esto de los puntos críticos. Bueno. Listo, ya se ve el video, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O ya se trabó? No, bueno, no está reproduciendo, Se pero... pausó. Vale. Bueno. Yo tengo esta función y tengo dos parámetros. Tengo el Z y el C. Para definir el conjunto de Mandelbrot, lo que yo voy a querer es
fijar al 0 y después estar variando a mi C. Entonces, es lo que va a hacer aquí. Voy a poner al 0 en Z y lo que voy a hacer es sumar la C. Entonces, lo que tengo es en Z cuadrada más C, el Z es 0. Entonces, ya no voy a tener que multiplicar, entonces solo voy a tener que estar agregando las Cs. Entonces voy a estar C más C más C más C, pero estos Cs son imaginarios, son de la forma X más Y. Entonces, va a tener esto, el Z lo fijo, y entonces ahora lo que voy a hacer es estar moviendo a mi C. Entonces, de nuevo, lo que quiero ver es la estabilidad e inestabilidad de este sistema. Entonces, se observa que hace figuras muy bonitas, pero hay momentos en los que de nuevo pasa esta inestabilidad y caos, ¿no? Entonces, el conjunto de Mandelbrot va a nacer de eso. Yo voy a buscar todos los puntos que al iterarlos no me hagan cosas caóticas. Entonces, de ahí viene como lo dibujan. Mediante un programa de computación, le decían al programa que marcara con una X los puntos que al iterarlos no se fueran a infinito. Entonces, iban marcando esas X. Y no me marcas nada si se va a infinito, entonces quedaba en blanco. Y el chico aquí hizo un video que también me gusta mucho, porque justo hace eso. Toma un punto y dice, va a pintar negro en donde las órbitas sean estables. Y va a marcar azul las órbitas que sean inestables. Entonces se pone a estar rayándolo. Y entonces el programa es lo que está haciendo. Los puntos negros son los puntos que son estables y los puntos azules son los que son inestables. Entonces eso era lo que hacía la computadora y de ahí surgió el conjunto de Mandelbrot. Porque al final el dibujito que quedó fue el Mandelbrot. Y según cuenta la historia, es como que Mandelbrot pensó que al principio era un error de su computadora, ¿no? Que dijo, ¿por qué esta figura tan rara, tan fea? Y intentó corregir su programa, pero no, le seguía saliendo esto. Y entonces fue algo interesante, ¿no? De que pensó que era un error, pero los errores nunca son errores. Eso es lo bonito de las matemáticas, ¿no? Que puedes todo demostrarlo. Y a mí se me hizo bastante interesante porque muchas veces crees que estas figuras ya existen, ¿no? Pero de nuevo, como matemático sale de algo, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante cómo surgió. Por eso quería ponerles el video. Sí. ¿Alguna duda? Porque ahora sí nos vamos a intentar meter un poco en lo abstracto. Tenemos la duda de qué programa es. Ese video que está compartiendo Miriam, gente, es de Numberphile. Pueden ir a su canal. Está muy bueno, tiene muchas cosas muy buenas y justo tiene este episodio del conjunto de Mandelbrot y en la descripción ellos ponen qué programa usaron. Es algo de graficar, pero no, no hay más. Bueno, esa es la duda que tenemos ahorita. Ahorita yo solo utilicé, el video para que pudieran ver cómo esta parte, ya que estaba programada, ¿no? Porque también es lo que me gusta de la ciencia, ¿no? Que al final todos nos necesitamos de todos, ¿no? Por ejemplo, yo más o menos sé programar, no mucho, entonces no podría hacer esto. Entonces dices, vale, pues me ayudo de alguien más, entonces ahí vamos haciendo, pues creando más ciencia, ¿no? Y de hecho, al final, yo creo que me gustaría que hiciéramos tal vez un tipo de debate, porque habrá quien pregunte para qué sirve lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, veremos qué sucede al final. Bien, entonces vuelvo a compartir la presentación. ¿No hay más preguntas? Tenemos un saludo de Eric Cuevas Fernández que dice que es tu fan. Gracias. Bueno, entonces, como les estuve mencionando, ¿qué es estabilidad y qué es caos? Entonces, es esta parte, de hecho yo creo que han escuchado mucho todas estas teorías como lo de que el aleteo de una mariposa en un continente provoca un tsunami o cosas un tornado del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, es esta parte en que hay pequeñas perturbaciones y que suceden cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, la estabilidad era esa parte en que tenían los puntos y que al iterarlos se mantenían ahí juntitos. Y el caos era cuando de repente uno se iba y hace una cosa horrible, ¿no? Entonces, de ahí surgen los conjuntos de Hule y conjuntos de Fatou, que de hecho estos existen antes del conjunto de Mandelbrot. Pero
hay una relación entre ellos y es cuando empieza este mundo abstracto de las matemáticas, porque yo en general trabajo en dos espacios diferentes. Trabajo en mi espacio de parámetros, que es el z cuadrada más c. ¿Se ve el pizarrón? Ahí se ve. Bueno, no es la pantalla. Bueno, el z cuadrada más c. Entonces, el c, si se dieron cuenta, yo dije, fijo al z, que es 0, y el c es el que estoy moviendo. Entonces, ese c es mi parámetro. Entonces voy a tener un espacio donde estoy moviendo ese C, pero al mismo tiempo, cuando yo estoy haciendo la dinámica, estoy en otro lugar. Eso quiere decir que es donde estoy haciendo mi dinámica, es donde estoy hablando de la estabilidad y del caos. Entonces aquí entran otros conjuntos, que son el conjunto de Julia y el conjunto de Fatou. Entonces, aquí también me gustaría que vieran el video, porque, bueno, es un video muy completo. Quienes puedan verlo, se los recomiendo muchísimo. Y habla justo de eso. Y ahí está, los va dibujando. Conforme yo voy moviendo mi parámetro, en mi espacio dinámico voy a tener conjuntos de Julia, que son esos. Conjuntos de Julia y conjuntos de Fatou. Ahorita en otra aplicación les voy a decir cuál es la diferencia entre conjunto de Julia y Fatou. Pero la idea es que voy a tener este tipo de dibujitos, donde por propiedades matemáticas abstractas voy a tener dos tipos. Conjuntos de Julia que son como completos, y conjuntos de Julia que están partidos. A eso se llama que son conjuntos de Cantor, y un conjunto de Cantor es que yo tengo, por ejemplo, una recta y le quito el de en medio y voy haciendo eso sucesivamente. Entonces, nos pasamos para allá. Entonces, yo como les dije, siempre estoy trabajando en dos espacios diferentes. El color nunca me ha gustado, pero bueno, eso es un programa que en particular me ha servido mucho para dibujar y poder hacer explícito mi trabajo. Entonces, ya hemos hablado del conjunto de Mandelbrot, que es mi espacio de parámetros. Entonces, cuando yo hago la dinámica de z cuadrada más c, yo genero otro espacio, que es mi espacio dinámico, que era lo que estaba haciendo del programa. Entonces, cada vez que yo tomo un punto diferente en mi Mandelbrot, yo estoy generando en mi espacio dinámico otra cosa. Entonces, si yo me voy moviendo por este lado, voy creando cosas de este estilo. Entonces, yo les decía que hay dos tipos, el estable y el inestable. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo cosas completas, pero si me voy alejando, voy a tener que se rompen. Y siempre van a tener una característica en particular, que es como si les estuviera quitando la parte de medio. Igual y después hablamos de eso, pero o los que ya sepan es disconexo y es un canto. Entonces, a mí me gusta mucho porque dependiendo en dónde te pares, creas conjuntos de Julia interesantes. Ahora, la estabilidad, que hablábamos de estos puntos que nunca se iban a infinito, son la parte oscura. Eso es donde yo tengo estabilidad. Todo lo que está afuera es el conjunto de Julia y la frontera es el conjunto de Julia. Y también lo llamo conjunto de Julia lleno, pero eso ya son formalidades. Entonces, la frontera es mi parte caótica y lo que están dentro, que es lo negro, es mi parte estable, que es el conjunto de Fatou, y la frontera es el conjunto de Julia. Y bueno, pasamos de nuevo a la presentación. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ahí... A ver. Supongo Creo que vamos bien. O sea, yo todavía no sé qué preguntar, pero creo que voy entendiendo. Así que te pido. Ajá. Bueno, ahí un poquito volviendo a lo de los fractales, es nada más de comentar o decir que las orillitas, ¿verdad? Van siendo como pequeñitas copias del conjunto. Y de lo que decías del caos, en el video de Numberphile mencionan que como son copias cada vez más pequeñitas, es eso que decimos que un cambio pequeño lleva a grandes diferencias a la escala de después, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, como mover por poquitito tu número del cual partes va a llevar que sea inestable o que sea estable, ya en la orilla, en este conjunto de Julia que mencionas, ¿no? Sí, sí. Quería descargar un programa que se llama Chaos, pero mi computadora no lo jaló. Pero a ver, creo que lo que quieres decir es lo siguiente. A ver si se alcanza a ver un poco.
Mm. Cuando yo voy haciendo zoom en estas partes, vuelven a aparecer las copias. Aquí están, ¿ya vieron? Y así, si yo sigo haciendo zoom en alguna otra, eventualmente, bueno, este programa igual y no es tan exacto, pero eventualmente aparecería otra. Entonces, de aquí ya no sé. Come out. Okay. Entonces, esa es la parte que dice de la autosimilaridad, ¿no? Que conforme yo me voy acercando, voy encontrando estas copias. De hecho, en particular, el conjunto de Mandelbrot es un objeto muy interesante y algo que se ha estudiado mucho en los matemáticos, es porque existe otra teoría que se llaman polinomios de tipo cuadrático, funciones de tipo cuadrático, donde que al tú trabajar en estos, no importa si, bueno, si tienes una función racional, si tienes funciones de diferentes estilos, eventualmente en tus dibujos, cuando tú grafiques esas funciones, aparecen conjuntos de Mandelbrot. Entonces, es esta parte en que desarrollas mucha teoría, entonces eventualmente la ocupas, ¿no? Entonces, por eso van desarrollando hasta que alguien encuentra una utilidad, ¿no? Y Nada bueno, más, entonces... no sé si tienes algún problema con tu pila. Parece que... Ay, sí, bueno, tendría que cambiar el lugar y ya no tendríamos que cerrar, pero bueno, está bien. Mejor prevenir que lamentarse. Estoy compartiendo. Cañón. ¿Mandé? No. No. Está bien. Bueno. Debe todavía, ¿verdad? Bueno. Vale. Ya. Entonces, ahora sí voy a meter con la parte de... Ahora sí vamos a lo de verdad. Ahora sí voy a decir por qué cirugía. Ahora viene lo chido. Yo en particular, mi trabajo de tesis de la maestría está basada en un artículo que se llama Cirugía en polinomios cuadráticos. Y básicamente lo que yo quiero hacer es demostrar, bueno, ya está demostrado, pero entender bien este teorema. Lo puse porque al final soy matemática y creo que también habrá matemáticos que estén viendo esto, entonces para que no digan que no hubo esa formalidad como matemáticos, ¿no? Este teorema básicamente lo que dice es que yo tengo una función. Se ve fea, pero no es compleja. La idea es que a esta parte de aquí del conjunto del Mandelbrot yo lo llamo L de un medio. Esto sale porque a este conjunto yo lo puedo mandar al disco unitario. Entonces, cuando yo tengo el disco unitario aquí, pues sabemos que podemos darles ángulos, ¿no? Tendríamos al ángulo 0, al ángulo 90 grados, 180, 270 y 360, si no mal recuerdo. Entonces, tenemos esto que si lo mandamos al 0 y 1, yo sé que aquí es el 1 medio y otra vez llego acá al 1 porque es un círculo completo, ¿sí? Entonces, a este lo llamo 1 medio porque justo corresponde al ángulo 1 medio. Si se dan cuenta, si estamos tomando el círculo, pues va hasta acá, entonces es 180 grados, que es 1 medio. Y esta copia de aquí, que va a ser la L 1/3, va a corresponder al ángulo 1/3 del círculo. Obviamente, cuando este está en el plano complejo, no está aquí el eje real, está un poco movido y por eso este corresponde al 1/3. Entonces, lo que yo quiero en este teorema que voy a mencionar de quién es de Doady y Branner. Fue un primer resultado de dinámica holomorfa, que es lo que yo hago porque sistemas dinámicos es en los números reales. Cuando se van a los números complejos, ahora tienen funciones, yo creo que en su mayoría saben que es una función continua, entonces buscas tener de nuevo estas propiedades en los números complejos, entonces acá se llaman holomorfas. Entonces, al yo trabajar en el mundo holomorfo, se convierte en dinámica holomorfa. Entonces,
yo lo que quiero es que esta función vaya de este cacho de aquí del Mandelbrot a este cacho de acá. Y se llama homeomorfismo, y este es un concepto de topología que lo que busca, si no tengo, bueno, no sé mucho de latín ni de dónde viene esto, pero tengo entendido que lo que quiere es ver que son como lo mismo o equivalentes. Entonces, esta función lo que me dice es que este lado de aquí se va a ir a su imagen, no va a corresponder a todo este cachito de aquí, porque si se fijan son bolitas, y si se dan cuenta estas bolitas se parecen, ¿no? Entonces, es como si yo quisiera que a cada punto de aquí tenga un punto acá. Entonces, ese es mi teorema, y es un resultado histórico. Y la idea con lo que hice en la maestría es la técnica que utilicé, y la técnica que utilicé es hacer cirugía. Y ahora sí, les voy a explicar de dónde viene esto. Pero antes, quiero explicarles otra vez lo del mando. Como de dónde surge esta parte en que yo quiero ir de un espacio a otro espacio, y porque siempre me voy a estar moviendo en dos lugares diferentes. Entonces, cuando yo estoy de este lado, estoy en el parámetro. Entonces, cuando yo me voy a su lado dinámico, tengo objetos de este estilo. Entonces, mi función me dice, si yo tengo puntos aquí, que son de este tipo en mi otro espacio, yo quiero que corresponda a puntos acá, que son de este estilo. A simple vista, este objeto no se parece en nada a este objeto. Y además, yo dije que es toda esta copia. Si nos vamos moviendo, las copias van siendo diferentes. Entonces, esta, por ejemplo, tendría que corresponder a una copia de este estilo. Y de nuevo, como les dije, bueno, topología es el área de las matemáticas que busca que sean semejantes. Y de hecho, no sé si han visto las imágenes donde dice que una taza se parece a una dona, ¿no? Es porque buscan que tengan características similares. Entonces, lo mismo aquí. La parte topológica, y es cuando metemos un montón de áreas de la matemática, es que yo quiero que esta figura se parezca a una de este estilo. Y regreso a... ¿Dudas hasta aquí? No, todavía. Ahora sí ya me metí en la abstracto. Ahí, ¿no? Que se parezcan va a tener que ver justo con esto de que tengan como el mismo número de cortes, quizá, o el mismo número de separaciones. El mismo número de, digamos, bolitas. O okay. La figura. Porque es justo en lo que se parece una taza y una dona, ¿no? Que tienen un hueco las dos y que puedes deformar una en otra. ¿No? Sí. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Perdón. Sí, es la idea. De hecho, de ahí va a surgir la cirugía. ¿Mande? Mi duda era también como, o sea, tú decías que le picas a un punto y tienes otra cosa que es totalmente distinta, o sea, que pareciera que no es lo mismo, pero tiene algo que ver como que las áreas que se forman, como que, no sé. Tiene algo que ver con las funciones. De hecho, voy a intentar explicarles la cirugía, pero hay dos tipos de cirugía, y de hecho, cuando hablamos de cirugía matemática es una herramienta muy común porque lo que intentan es hacer bonito nuestro espacio. Porque, a ver, va a haber momentos en los que ustedes tengan superficies donde no sean diferenciables, eso en el sentido real. Si nos vamos en el sentido complejo, no van a ser holomorfas. Entonces, para que yo pueda hacer, bueno, ahora es que no sé cómo explicarlo de una forma no tan abstracta, pero bien, les voy a explicar por qué cirugía. Cirugía porque hacemos cortado y pegado. Ahorita les explico cómo hago ese cortado y pegado, pero como yo trabajo con espacios, ese cortado y ese pegado tiene que ver con mis funciones, cómo las funciones van a hacer que se peguen bien. Eso en el sentido de z cuadrada más c, ¿no? Y porque voy a crear otras funciones. O sea, tiene todo un protocolo, toda una construcción que pues me llevó toda mi maestría, que son 2 años, ¿no? Entonces, no es nada sencillo y pues yo ya lo tengo muy masticado, ¿no? Por eso, pues la idea es solo que vean qué es lo que nos interesa como matemáticos y por qué lo desarrollamos, ¿no? ¿Dudas? No, todo bien. Bueno, entonces, como les dije, mi objetivo de la cirugía es que yo tomaba un punto en L1 medio, en la bolita que estaba acostada,
y yo quiero llevarlo a un punto en la bolita que estaba arriba, que son estos dos en sus espacios dinámicos. La matemática abstracta que hay detrás de esto es que yo tengo que construir vecindades, tengo que construir líneas que me separen esas vecindades y que yo pueda llevar un espacio en el otro, y esa es la parte abstracta y complicada. Entonces, cuando yo hablo de hacer cirugía es lo siguiente. Como yo quiero partir de esta figura y llegar a esta, hay pasos intermedios, que es básicamente este. La idea es, este es un rayo. Sobre esta línea lo que yo hago es cortar. La corto y lo que hago es abrir. Ahí abro y entonces lo que digo es, vale, esta que es una vecindad de esto, la copio y la pego. Entonces es lo que hice aquí. Esta de aquí la copié cuando yo abrí aquí y la pego, que es este cacho de aquí. Okay. Entonces después lo que hago es que tengo que modificar mi espacio, tengo que construir otras funciones porque les voy a intentar explicar la dinámica. Bueno, ¿cómo va el público? No sé si tienen dudas y si hago esta parte abstracta. El público se ha mantenido, va bien, no nos cuentan dudas, te están escuchando, todo chido. Pero mi pregunta es, ¿quieren ver la dinámica abstracta o me sigo así? Sí. ¿Así? Sí, vamos. Vale, sí. Para que... Bueno, sí tenemos matemáticos viendo, pero creo que te entienden. Y no están exigentes, no están de exigentes pidiéndote que lo demuestres, el por qué lo pegaste ahí. No demostrarlo, pero al menos que sepan lo que significa hacer dinámica, porque esa es la parte esencial de esta cirugía, pero como quieran. No, aún no. Bueno, sigue y ahorita checamos los comentarios que tenemos aquí. Vale. Bueno, entonces, conforme yo voy haciendo toda una construcción abstracta y compleja, eventualmente conforme yo voy haciendo mi función e iterando, va a aparecer mágicamente una copia aquí. Porque lo interesante aquí es que aquí corté y pegué y me quedó algo así. Pero esta yo no la pegué, esta aparece. Entonces, si se dan cuenta, esta figura ya más o menos se parece a esta. Ya tengo 2 orejitas y 2 orejitas. Obviamente, si esto es un bosquejo, no, la idea es que tienen como las mismas características, no tiene que ser necesariamente la misma medida, ¿no? Y porque si recuerdan, no solo tengo de este estilo. Hay otras como ya un poco más separadas, cosas de ese estilo. Pero la idea es que se vayan pareciendo a esto. Y entonces, esto es básicamente la cirugía. Es una construcción, es por muchos pasos, siempre tiene que haber un cortado y un pegado, y después tenemos que ver matemáticamente que pegue bien y que nuestra función sea tipo holomorfa. Cuando no es completamente holomorfa, entonces es cuando metemos el término cuasi conforme. Es casi conforme. Y bueno, como yo les había dicho, mi teorema era una función que lo que me dice es, vale, yo hago la cirugía de un lado, voy de la bolita acostada a la bolita de arriba, y la idea es que yo pueda hacer el regreso. Entonces, si hago la cirugía inversa, es que ahora parto del que tiene 2 orejitas y quiero llegar al que solo tiene una. Entonces, lo que haría es ahora esas dos líneas las identifico y las pego. Entonces, colapso esta oreja y me queda algo de este estilo. Entonces, después, mediante funciones y cosas matemáticas, lo que hago es desaparecer esta otra oreja. Entonces, que es lo que intento poner aquí. Y por eso lo puse de color azulito, porque esta parte de aquí, lo que voy a querer es que me desaparezca esta parte, que es lo contrario de lo que yo hice aquí. Yo aquí agregué y tenía que salir la otra orejita. Acá yo quito y eventualmente esta también tiene que quitarla. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Por ejemplo, entonces, parte de
o más bien esta cirugía que estás haciendo, Ajá. y ver los resultados que obtienes es para demostrar el teorema que presentaste. Okay. Sí. Porque Porque básicamente, ajá. No, sigue. Porque, bueno, como les dije, era un resultado histórico, porque después de que prueban que yo puedo llevar bueno, les voy a poner el dibujito porque es más fácil que así me vayan siguiendo. Eso es como la parte bonita de lo que yo hago, porque sí hay dibujos, entonces sí pueden como, tal vez no entender del todo, pero sí pueden ir siguiéndolo, ¿no? Y más o menos ir viendo qué es lo que quiero darles a entender. Es un resultado histórico. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es relacionar esta bolita con esta bolita. Entonces, al momento en el que esta bolita sí va a esta bolita, en particular, el eje real, esta línea que está aquí, va a ir a su imagen acá. Entonces, lo que está haciendo es que yo puedo construir un arco, una línea que vaya, de este punto me conecta a todos estos y que acá igual. Pero recuerden que esta tiene dos bolitas, dos orejitas. Entonces, cuando dice que va a su imagen y no a todo, significa que cada vez que haya esto como bifurcación de los dos caminos, solo voy a elegir uno y el otro no le voy a hacer caso, ¿no? Es como la parte que quité y la parte que añadí. Entonces, por eso, esta bola, cuando yo quiero hacer un camino que vaya por acá, voy a hacer un camino que vaya por acá. Este resultado, como en un principio fue el primero, nada más me relacionaba estas dos bolitas, como matemático lo que quiere ver es que pues, se puede hacer para todas las bolitas, ¿no? Entonces, se fijaron que las bolitas solo aparecen en ángulos racionales, porque yo les dije que aquí tenemos al círculo. Entonces, cada vez que tengan un ángulo racional, hay una bolita. Entonces empezaron a fijar si puedo seguirlas conectando y entonces la idea de esto es, y ya es otra vez otro concepto matemático puro, es que hay una conjetura que dice que el conjunto de Mandelbrot es localmente conexo. Entonces eso quiere decir que yo puedo tener una línea que une mi conjunto. Entonces por eso era importante este concepto de relacionar esta bolita con esta bolita. Y para poder relacionarlas, tenía que ser cirugía. Ok, está muy loco, muy chido. ¿Qué opinas, está muy sacado de onda. Es como, bueno, me imagino, yo quiero saber, Jairo, tú vas llevando la pista de eso porque ya, o sea, yo de plano me perdí en algún momento en cuanto a los términos, pero tú, ¿qué onda? Pues fíjate que más o menos, o sea, sí, me cuesta, o sea, si yo me pongo ahorita a ver de la parte de que vive en dos espacios y el conjunto dinámico, es algo que durante la carrera a mí me costó mucho, pero ahorita como que sí lo entiendo, ¿no? Hago mis analogías en mi cabeza a cosas en física, ¿sabes? Y pues cosas como conexo, cosas como los complejos, o sea, sí son cosas con las que chambeé. Y creo que a ti la parte de programación e iteración también sí te queda clara, ¿no? Sí. Pero sí, tenemos la pregunta de ¿dónde pueden leer tu tesis, Miriam? Por si queremos entenderlo mejor o ir a nuestro propio ritmo. Igual les puedo pasar el artículo. El artículo se llama Surgery on Complex Polynomials. Ok. Y ahí tiene todo, pues, los pasos que se fueron llevando. Cuando termine mi tesis, si quieres, se la puedo pasar porque sí agregué muchas cosas. Okay. Como fue el primer artículo, fue como un poco, no tan estructurado. De hecho, es lo que fui a hacer en mi instancia. Como estaba como con la doctora que después empezó a desarrollar todo esto, me empezó a explicar y fuimos haciendo detalles. También este artículo en particular, y yo no lo sabía,
son de las cosas que vas aprendiendo en la carrera, ¿no? Mi asesor y yo no sabíamos que el artículo tiene un error y después en una tesis doctoral se corrigió. Entonces, esto me lo dijo la doctora con la que trabajé en la estancia, entonces tuve que volver a reestructurar muchas cosas. Entonces, este artículo que les digo les da como las bases, pero sí hay mucho que leer. Yo les recomendaría el libro de la doctora Nuria, se llama Cirugía Cosiforme, y hay una sección en el capítulo, creo que 8, porque ya estoy leyendo mucho, donde dice que habla de la cirugía de cortado y pegado en sectores, que esto es básicamente lo que yo hago, porque hay diferentes tipos de cirugía. Hay otras cirugías donde simplemente cambias la estructura de las funciones y no haces un cortado y un pegado, pero estas sí son como de las más complejas porque tienes que cambiar toda una estructura y un espacio en general. Sí, entonces, podríamos decir que a grandes rasgos tomas el conjunto de Mandelbrot, que ya lo explicaste muy bien, lo que es, y para buscar demostrar este teorema, lo que haces es ver cuáles partes de este conjunto, al tú cortarlas y pegarlas en otros lados, llevan a la estructura dinámica de otra parte que sean similares, ¿no? Más o menos. Sí, digo, para la gente que... ¿no? Que la cirugía yo la hago en el conjunto de Mandelbrot. Okay. El conjunto de Mandelbrot solo me genera mis espacios dinámicos, los conjuntos de Julia. Sí. En los conjuntos de Julia es en donde yo hago la cirugía. Cierto. Yo parto un conjunto de Julia, ahí hago la cirugía, y ya se parece a otro, pero nunca estoy como en el mismo espacio. Por eso es como esta parte compleja, ¿no? Sí. Yo estoy en el dinámico, hago cosas ahí, y ya después resulta que se parece a otro. De hecho, pues, supongo que los que me preguntan esto es porque saben. Entonces, esto se puede dar y son semejantes porque hay una cosa que se llama la función multiplicador, y esta función preserva una característica constante. Entonces, en uno es constante en uno. Nos permite que sí, esta relación entre estas dos partes de esto. Ok. Una pregunta constante. Espérame. Quería enseñarles si, bueno, que Miriam nos dijera, por ahí ya me acabo de encontrar esto, ¿es este el que nos sugieres? No veo. Se ve, ¿no? Bodil Branner y Adrien Doadi son los autores del artículo de cirugía en polinomios complejos. Ok, entonces lo estaremos subiendo por ahí para compartírselo a la gente que nos está viendo. Vale. Te iba a comentar, Miriam, que una pregunta que tú asumiste que iba a salir y que ya tenemos en los comentarios es, ¿qué aplicaciones te imaginas que tendrá la cirugía? La cirugía en general, ¿no? Porque no esta cirugía en particular es para este resultado estético, ¿no? Sí. Pero, soy sincera, aún no sé. Pero cuando estuve preparando la charla, me aventé leer varias cosas de fractales y me di cuenta, bueno, que hay toda una teoría del caos. Y esto es porque se dan cuenta que todas estas irregularidades en las fronteras, que es de donde sale el fractal, viene de estos sistemas dinámicos. Entonces, yo considero que cuando tienes ya como muy estudiado y estas partes de técnica y ver más o menos cómo son los caminos, cuando tú quieras tal vez confrontarte en algo real, puedas aplicar tus conocimientos. Entonces, esta en particular también lo que busca es como bajar dimensiones.
yo ahorita pues se supone que ya quisiera hacer el doctorado, entonces ya estuve hablando con la doctora con la que trabajé, entonces como yo hice cirugía, me sugiere que siga con la cirugía, ¿no? Entonces, como yo les mencioné al inicio, no solo es para este tipo de funciones, que es la z cuadrada más c. Esto puede ser para cualquier otro tipo de funciones. Entonces, cuando tú tienes ya otras funciones, cambias de dimensión. Aquí tengo grado 2, porque es un polinomio con 2 raíces, ¿no? Grado 2. Pero puedo tener grado infinito, como una función exponencial. Entonces, de hecho, en particular, ella me dio una función exponencial y cuando tú la graficas, dibuja como un tipo pez. Entonces, un pez con muchas bolitas. Entonces, lo que quiere también de nuevo es quitar esas bolitas, poder hacer un cortado y pegado y bajarle la dimensión. Entonces, soy matemática y en particular estoy en una de las áreas más abstractas. Pero cuando me relaciono con mis amigos y me explican, por ejemplo, cosas del universo, que también estás trabajando con dimensiones altas, tengo como la sensación de que tal vez también por ahí podríamos hacer cosas, porque muchas veces lo que tú quieres es bajar esas dimensiones para tener menos variables y poder hacer cosas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te lo permiten. Entonces, yo creo que ahí sería como esta parte en cómo se pueden ir relacionando las áreas. O sea, todavía no tiene una Es muy interesante esto que mencionas de saber ocupar tus herramientas. No sé si, bueno, no voy a hablar de política aquí, pero hace poco alguien estuvo banalizando el trabajo de los científicos, de los médicos, de los arquitectos y de ingenieros, ¿no? Diciendo que cualquiera puede hacerlo, pero, y yo, mi comentario es que sí, cualquiera puede dedicarse a estudiar y hacerlo y hacer cosas bien, ¿no? Una vez que tienes tus conocimientos, vas a saber usar herramientas que, por ejemplo, aquí la cirugía en matemáticas es una herramienta que si sabes ocupar, vas a poder después hacer cosas bien. No sé, creo que si yo intento hacer una casa, va a haber herramientas de arquitectos que yo ni siquiera sé cómo usar, ¿no? Pero una vez que más gente sepa cómo usarlas, vamos a empoderar a la banda y, ay, no sé, me enojé mucho. Perdón por esta interrupción. De hecho, es algo que creo que es importante entender. Yo creo que es muy diferente a todas las áreas de la ciencia. En particular, como matemáticos, muchas veces te encuentras esta parte en la que tú sientes que no haces nada porque la licenciatura es básicamente leer mucho y tratar de entender. Y bueno, a menos de que seas una genialidad y puedas resolver problemas, ¿no? La maestría es entender mucho más y ya para que te estés preparando para que el doctorado ya puedas ahora sí tú resolver un problema, ¿no? Pero te vas topando siempre con diferentes tipos de personas, ¿no? A mí me dio, eso es algo que sí quiero compartir, que la doctora con la que trabajé, pues yo estaba todo el tiempo leyendo y estudiando mucho, ¿no? Entonces ella me decía, tranquila, me decía, toma en cuenta que yo llevo 20, 25 años trabajando con esto. ¿Tú cuántos años tienes? Y yo creo que es a veces también lo que hace falta que nos digan, ¿no? Porque nosotros vemos que otros ya tienen como mucho conocimiento y tú te quedas y cosas que yo no sé nada, ¿no? Creo que viene de esta parte en que pues siempre te vas a ir especializando más, ¿no? Entonces no podemos abarcar tantas cosas y yo creo que por eso sí es importante hablar y hacer esto que estás haciendo de la divulgación científica porque podrán varias áreas ver los trabajos y empezar como a intentar relacionarlos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón de estar, apenas hablábamos, creo que comentábamos por ahí, que hay que hacer como esto sea holístico en el aspecto de que se tomen tanto en cuenta matemáticos a físicos, matemáticos a biólogos y de nosotros a ustedes, como ir juntando todo esto pues para ver qué hay más allá, ¿no? Y justo el comentario que hiciste hace ratito de que tú ves ondas de los que trabajan con cosas del universo y que piensas que por ahí pueda estar, o sea, la generación del conocimiento teórico está ahí, es donde estás tú, lo que estás haciendo tú ahorita. Pero ya después la aplicación, o sea, pues va a ser como
pues, chamba de alguien más, ¿no? O sea, tú sedimentas todas estas bases y alguien va a agarrar y va a decir, mira, de acá nos agarramos esto porque ya está probado y bla, 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 y lo aplicamos a la realidad. Entonces, yo creo que sí está muy chido que la gente se vaya involucrando en otras cosas y desde mi aspecto personal creo que me hace falta mucho entrar a esa parte de donde están ustedes. Con Jairo lo hago un poquito, con Jairo ahí estamos hablando de repente y él también ya se está metiendo a estas ondas, pero pues también hay que voltear a ver a la ciencia reina, ¿no? Que son las mates y que está en todos lados siempre. Sí, porque creo no te comentamos, Miriam, pero Daniel es biólogo. ¿O sí lo sabías? Sí, sí, sí. Ok. O sea, yo nunca llevé mate en la carrera. Sí, entonces ahí le vamos contando lo que vamos poniendo. Por ejemplo, aquí un comentario que tenemos de Jorge Zazueta. Dice que quizá dar aplicaciones de dinámica en general podría enseñarle a la gente quizá aplicaciones más concretas. ¿Sabes alguna aplicación de dinámica? Bueno, pues es que al final la dinámica es hacer iteraciones. Yo no he hecho muchas cosas reales, pero una vez trabajé con Marcus y como sabes, Marcus trabaja el cerebro, ¿no? Entonces, lo que él hace es a las neuronas verlas como puntos. Entonces, yo lo que les decía al inicio cuando les puse lo de los puntitos para generar el Mandelbrot, es que tú quieres ver el comportamiento, qué es lo que sucede. No les expliqué que haya puntos fijos y todo esto, pero eso es como muy importante porque no quería meterme en tecnicismos. Pero pasa lo mismo. Cuando él en particular trabaja con ataques epilépticos, entonces quiere ver como qué neuronas se prenden en el momento que hay un ataque. También estudia lo del sueño para ver si hay alguna relación, porque creo que los ataques normalmente les daban en la noche. Entonces, eso es como un sistema dinámico real y aplicado un tanto a los seres humanos, ¿no? Porque también una dinámica podría ser el clima, pero esta en particular se me hacía bastante interesante porque son neuronas y las hacen abstractas, entonces después van viendo cómo con el paso del tiempo se prenden unas y se prenden otras y las van relacionando, ¿no? Aquí hay otro trasfondo porque tengo entendido que se meten con matrices y un montón de cosas más que yo no he visto, pero es una forma de ver la dinámica. Ok, sí, de hecho vamos a hacer un comercial que en unos días vamos a tener aquí a un estudiante de Marcus contándonos lo que hace su grupo. Ahí ya verán una aplicación de los sistemas dinámicos. Okay. ¿Qué más, Dani? Tu micrófono. ¿Qué decía? Ay, se me perdió la... ¿Dónde están las preguntas? ¿Tú viste si había más preguntas por acá? Tengo un comentario aquí de... Eric Domínguez. Déjame ver. Bueno, a ver, este de Eric Domínguez Díaz dice, me recuerda a la geometría hiperbólica que se le encontró muchos años después a la aplicación en la teoría de la relatividad. Quizá ahorita no se sabe una aplicación directa, pero no dudo que después se le encuentre. Sí. De hecho, justo también la geometría hiperbólica es con los números complejos y me recuerdo mucho que hablaban como dos conos, que es tener, matemáticamente hablando, es una hiperboloide. Entonces, esto lo llevan al espacio y dicen, vale, si tú estás adentro, se llaman puntos, no me recuerdo cuánto, que están acá son light, y si estás sobre el cono, en la superficie, son time-like, y tienen cada uno ciertas propiedades, ¿no? Entonces, de nuevo, busca desarrollar toda una batería que después los físicos las utilizan, ¿no? O también viene esta parte de medir, ¿no? Las métricas. Entonces, nosotros pues tenemos la geometría euclidiana, que tú sabes que las rectas pues solo son rectas, pero, y bueno, las rectas son geodésicas, que es el camino más corto para llegar a un punto en vez de que tengas exacto esto. Entonces, cuando tú cambias de espacio, y por ejemplo en la geometría hiperbólica, las rectas pueden ser semicírculos. Y esto sucede porque en el espacio, por ejemplo, la luz no viaja en línea recta, ¿no? Puede contornear. Entonces, aquí tú necesitas que esas también sean geodésicas, ¿no? Que sean como estos caminos más cortos para llegar de un punto al otro.
Entonces, pues como siempre van como matemáticos desarrollando información que tal vez en este momento no es útil, pero en algún otro momento, conforme vayamos hablando más entre nosotros, encontrando nuevas preguntas, ser curiosos, vas encontrando respuestas utilizando lo anterior. Ok, sí. Sí, muchas gracias. Justamente, mientras más conozcas, más vas a saber qué hacer con eso que sabes, ¿no? No, yo me refería a, bueno, sí, Daniel, pero también estaba buscando yo este comentario que dice Alberto Domínguez, patrocinen los botones de Miriam, están chidos. Sí. Miriam tiene unos botones con distintas imágenes de matemáticas, física y cosas, también biología. ¿Tienes de biología, Miriam? Sí, creo que es también otra de las cosas, porque a veces me conocen. Pues no sé, hay que hacer un concurso, un reto o algo que para regalar 10 botones. Yo los patrocino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Daniel? Gracias. Ya sé, hay que hacer que alguien resuelva una función de las que usó Miriam en su tesis. Y ese es el... ¿A ti qué se te ocurre, Miriam? ¿Qué necesita hacer la gente que nos está escuchando para ganarse uno de tus botones? Bueno, también tengo botones del conjunto de Mandelbrot y de estos conjuntos de Folio por si les interesa. A ver, algo interesante sobre esto. Pueden hacer que sea un... ¿Mande? ¿Tiene que ser como un tipo reto o cómo? Algo que pongan a pensar o algo por ese estilo o cualquier cosa. O algo que haya dicho y que lo recuerden. Vamos a para este momento. 2 tipos. No, pues pueden ser hoy, en esta semana. Voy a regalar 10 botones. Las primeras 10 personas que hagan algo. Vamos a pensar un poquito la dinámica, Jairo. Ok, mientras sigue leyendo los comentarios. Ok, a ver, ¿qué comentarios hay? Dice Lex Cruz, dice Math Rules Forever. Frida Casados dice, hola. Mira, este está interesante. Dice Eduardo Martínez Cas. Me enamoré de su sabiduría. Ahora quiero migrar de ingeniería a matemáticas. Y una rosa. Es que de verdad me gustan las matemáticas. Se nota. Creo que quedó. Hasta enamoraste gente ahorita. Espero que por las matemáticas sí que se unan. Más matemáticas. Necesitamos más matemáticos en el país. Sí. Ustedes, a ver, gente, comenten cómo se quieren ganar un botón. A ver, dice Julie Hansen, confirmo lo de la licenciatura. Uno lee mucho y siente que no aprende nada, pero diría Mariam Mirzakhani, las matemáticas se les revela a sus seguidores más pacientes. Ay, sí, de verdad. Por ejemplo, otra cosa, cuando hice mi tesis de licenciatura, pues sigo trabajando con el conjunto de Mandelbrot. Y es esta parte que les digo, o sea, conforme vas trabajando más te das cuenta que tal vez ya habías visto esto que estás aprendiendo ahora, ¿no? Porque estaba yo aprendiendo tanto en estos momentos que hubo varias cositas que dije, esto yo ya lo había visto en mi otra tesis. Entonces fui a mi otra tesis y dije, ya había leído todo esto. Entonces, es como, pues si vas aprendiendo más y más y cada vez va siendo más fácil, ¿no? Porque lo repites o ves más ejemplos, entonces que poco a poco va siendo más fascinante. Y yo creo que es cuando te vas enamorando más de esto. Otra cosa que me gustaría compartir es que, para empezar, las matemáticas son abstractas y en general a las personas pues no les llama tanto la atención por todos los estereotipos que existen. Yo en particular todavía agarré una área más abstracta, ¿no? Entonces, un día íbamos caminando con la doctora y menciona, esta es una doctora reconocida, que yo respeto mucho. Y de repente iban hablando de las familias y dice, hasta la fecha, mi mamá sigue sin saber en qué trabajo. Me gustó mucho
opinión, que también mencionaba que como matemáticos realmente lo hacemos por amor, porque si hablamos de esta parte de trabajo, en general buscan aplicaciones y que tengan algo tal vez que retribuya a la sociedad, pero ahora, ¿no? Entonces se menosprecia un poco nuestro trabajo, pero me gusta que al final nosotros lo hacemos por amor. Y creo que eso es algo bastante fascinante como matemáticos y en general, ¿no? Okay. Pero muchas veces cuando no es tangible es un poco más difícil de apreciar. Por eso yo creo que muchas veces los chicos no les gustan las matemáticas, porque no son tangibles, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo voy a contarle el martes van a preguntarme por qué escogí estudiar física y justamente les voy a decir que porque es tangible, son matemáticas tangibles. Es la parte de matemáticas que te explica algo, ¿no? Aquí tenemos un comentario que dice, ya me arrepentí de irme a física. ¡No! La siguiente semana vamos a tener charlas de física que van a hacer que no te arrepientas. ¿Cómo crees? ¿Por qué no desarrollamos más matemática y física? Aquí se ven los problemas. Entre matemáticos y físicos. No, todo bien, todo bien. Te mandan saludos desde Guatemala, Alejandro Payáis. Sí, mando saludos de vuelta, son mis alumnitos. Bien. Bueno, es en particular de las Olimpiadas. De hecho, también ellos conocen más lo de los botones. Sí, tenemos un problema, comenta Alex Cruz, de educación básica de matemáticas. Te preguntan, ¿qué programas son más amigables para dibujar planos de parámetros? A mí me gustó mucho el de Mandel, porque es fácil moverte. Tomas un punto luego desde Mandelbrot y luego te genera el Julia. Lo malo es el color. Y los únicos colores que le puedes cambiar es rojos y de repente te ponen cosas muy, muy locas porque lo que buscan es que veas, porque algo que no mencioné es que cuando tienes estas iteraciones, cada uno tiene un grado de que tienes puntos fijos, puntos periódicos, entonces esos colores significan algo. Hay otro que se llama IT, a ver si quieren lo comparto para que lo vean, donde de hecho puedes modificar las de hecho tengo varios links donde también pues depende de tus, a ver, está ahí. Por ejemplo, no se los mencioné, pero tiene colores más amigables. Por ejemplo, tiene el blanco y negro. Y aquí, si ustedes, bueno, si quieren, después podemos dar tutoriales de cómo, si te vas parando acá, va generando tu conjunto de Julia, si se dan cuenta. Sí. Entonces, ya después te puedes sacar, bueno, de este lado, esto es un poco más sofisticado, pero a veces creo que es lo que necesitamos. Aquí tiene todo un código y entonces tú vas como modificando qué es lo que quieres y necesitas. Pero si son cosas básicas, tú acá puedes tomar un punto y después el plano dinámico y que el plan te genere una. Okay. Yo no lo considero tan amigable porque pues tienes que estar como moviéndole y tienes que hacer un poco de programación, pero si se fijan es de mejor calidad. Y si ven los bordes del conjunto de Mandelbrot es más fino. Y también cuando generan los conjuntos de Julia también son como más bonitos. Pero si quieren algo como para observarlo inmediatamente, el de Mandel me gustó. Además de que aquí vienen como estas partes para llamar la atención. Es que te mueves y luego te aparece. No te tienes que estar cambiando. Y tiene estos colores. Si quieren cambiarlos, estos son los colores que tiene. Y creo que no son nada bonitos. Pero también algo práctico es que ustedes aquí pueden ir jugando con ellos si necesitan cosas. Por ejemplo, nosotros normalmente les dije que dibujaba cosas como rayos, ¿no? Y no sé si piensan. Por ejemplo, y los va dibujando aquí. O va dibujándole los equipotenciales. Esto para los que saben. Sí, para quien necesita hacer planos de parámetros.
No, es como un rollo. Igual también sería chido, o sea, a pesar de que no tengo idea de lo que estás moviéndole, pero sí se veía como que está más útil y más chido el otro programa en el que dices que hay que saber programar un poquito. Y yo, bueno, como experiencia personal, yo en mi tesis, en el manejo de muchos datos de secuencias, de genomas, de bacterias, sí hay programas que son muy amigables y que te muestran como las cositas así luego, luego, ¿no? De manera gráfica. Pero también creo que yo me encontré con programas donde tenías que aprender un poquito del lenguaje en el que estaba escrito para poder ahí moverle y te daba cosas como más, que te sirvieran más o igual con más profundidad, ¿no? Entonces igual, consejo, aprendan un poquito de programación, que no es nada difícil, solamente hay que echarse unas lecturas. Creo que me gustaría mostrarles un poquito más porque de verdad que me gusta mucho esto. Es muy abstracto, pero bonito. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ir creando sus funciones, si saben programar. Pues el cuadrático es el del Mandelbrot. Pero yo les había dicho que ahorita estaba trabajando con otro que hacía un pez. En particular es una función exponencial, entonces no tengo parámetros. Eso quiere decir que no tengo un conjunto de Mandelbrot. Pero sí tengo un espacio dinámico, que es este. Y que cada vez que yo me voy acercando a cositas aquí, me voy fijando que van apareciendo cositas. Esto es bastante bonito porque aparecen tal vez, no Mandelbrots, pero semi-Mandelbrots o alguna parte de ellos. Ok. Y es cuando... súper bonito. Loco. Sí, bueno, aquí nos repite hola Miriam, soy Samuel, tenías razón sobre que las matemáticas fuera de la talacha eran mucho más interesantes. Yo soy el arrepentido, dice. Sí, es que a veces también es una cuestión de constancia, porque en el camino puedes intentar tal vez desertar, ¿no? Porque sientes que no haces nada, no sé. Miren, aquí está el pez. Órale. Esto es súper bonito. De hecho, a ver si puedo compartirles. Y lo que va haciendo es como intercambiar. El anterior como que tenía estas como líneas horizontales, ahora se las pega acá. Entonces, va haciendo cosas. Sí, pues estaría bien una animación de estos zooms que estás haciendo, ¿no? De hecho, también el programa me permite ver cómo hace los puntos, fíjense. Esas líneas me dice para dónde van mis puntos y de repente acá está esa parte de estabilidad, aquí van por aquí, se quedan estables, pero si me voy afuera, el caos. Okay. Entonces, siempre esto se ve cuando hace dinámica, ¿no? La parte estable y la parte inestable. Bien. Pues, ¿qué más? Creo que esta charla ha sido muy, muy interesante. Hemos tenido mucha gente por acá y muchos comentarios. Gracias, Miriam, por estar con nosotros, por compartirnos todo esto. Como decía aquí otro compañero, tu tema es algo muy complejo, pero lograste aterrizarlo muy bien. Eric Domínguez Díaz dice, excelente plática, Miriam. Es un tema muy difícil, pero lo explicaste muy aterrizado. Gracias a todos los que nos escucharon. Si tienen más dudas, por acá tenemos a Miriam y la podemos volver a invitar si quieren que les platique más cosas, ¿no? Voy a meterme más profundamente y enseñarles paso a paso la dinámica. Sí, también podemos... dijo Miriam que puede armar otro videito donde dé clases o tutoriales para quien quiera saber un poquito más de esto, ¿no? Sí, Vale. Entonces, ¿qué les parece si le regalamos un botón a las primeras 10 personas que nos escriban un trabajo de matemáticas abstracto junto con la gente que lo hizo? Eso no sé. Bueno, pero estás dejando personas que no sean matemáticas, ¿no? ¿Mande? Sí, ni siquiera yo te entendí, Jairo. Sí. Ok, entonces, no. Lo siguiente. Para el primer botón. Okay. Que digan, ya sé.
¿Qué fue primero, el conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia y Fatou? Ok. Esa es buena, esa es buena. A Esa ver. yo me la sé. Ya te mencioné. Sí, pero a ver quién se la sabe. Vamos a ver por acá. Cuenta que... ya sé. O incluso podría ser que dejas las preguntas y vemos quién las responde primero y ya. ¿Qué fue primero, el conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia y Fatou? Se está repitiendo. Sí. Vamos a entrar al bucle otra vez. Directo al Google. Lo mencioné, sí lo mencioné. A ver. Ah, Lo malo de esto es que no me salen todos los comentarios aquí. ¿alguien ya respondió? A ver. Alguien puso el conjunto de Mandelbrot, dice Eduardo Martínez Cas. No. Error. Eh, Sí, entonces Primero fue Fatou y Julia y ya después el Mandelbrot y se relacionaron los dos. sí, sí. yo creo que vamos Pero- a mejor poner un... Ahí está, ya comentó Jerox Lara. Pero sí, vamos a responder las preguntas. Quizá hay, en el momento en que le decimos no al primero, quizá otro puede responder. Sí, no echan el Juana. Ajá. Entonces, ¿qué te parece, Miriam, si nos hacemos esto? 10 preguntas, las publicamos y las primeras respuestas regalamos botones. ¿Va? Va. Las primeras 10 acertadas, ¿no? No Sí. importa. Vale. ¿Va? Ajá, 10 acertadas. Tienen los demás. Es que es cuando pienso en esta parte en que matemáticas asociado a examen, ¿no? Ocha. Sí, digo, no tiene que ser preguntas de... Es que quería pensar en algo más como algún dibujo, hacer algo creativo, ¿no? Ok. Pensando en esto que pues son fractales y de hecho tengo entendido que hay un artista que hace paisajes con fractales. Órale. Pero, Una pregunta puede ser quién lo hace, otra pregunta puede ser haz un fractal, otra pregunta puede ser... bueno, ¿va? lo checamos para la dinámica. Vale, Sí. entonces esperen esta dinámica. Yero Clara sí ya pues se lleva su primer botón y a ver quién se lleva los otros, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que quieran agregar, Dani, Miriam? No, nada más. Igual agradecer a Miriam, qué chido que estuviste aquí contándonos este rollo. Gracias por enseñarnos más. Y pues, venga, ¿no? A seguir con esto. Bueno, gracias por invitarme. Sí, no, a ti por estar. Bueno, pues, Eh,